Buen día tengan todos. Espero que se encuentren muy bien. Espero que estén teniendo un excelente día. Soy la psicóloga Paula Barrios y el día de hoy vamos a continuar con nuestra cápsula número 8. En la cápsula número 7 empezamos hablando acerca del funcionalismo y les comenté que esa era la parte introductoria y que en esta cápsula continuaríamos abordando o profundizando más en el tema. Entonces, en la cápsula del día de hoy vamos a hablar acerca del neofuncionalismo lumaniano y la reformulación del concepto del sistema social. ¿Ok? Entonces, el estudio del análisis político y administrativo da un vuelco teórico espectacular al encontrarse con la obra del sociólogo alemán Niklas Luhmann. Esta octava cápsula se adentra en la profundidad del neofuncionalismo contemporáneo, un marco conceptual que redefine radicalmente lo que entendemos por sociedad, por Estado y por poder. Newman no se limitó a hacer ligeras modificaciones a las teorías sistémicas previas, sino que provocó una auténtica revolución epistemológica al fusionar la sociología con conceptos de vanguardia provenientes, de la biología evolutiva, la cibernética de segundo orden y la teoría de la información. A lo largo de estas 17 diapositivas vamos a analizar cómo el modelo lomaniano sustituye las viejas nociones orgánicas e institucionales por una arquitectura teórica abstracta, sofisticada y profundamente operativa, indispensable para poder descifrar la complejidad hiperfragmentada del aparato público y las dinámicas políticas. Primero tenemos la ruptura epistemológica de Talcott Pearson. Para comprender la magnitud del neofuncionalismo lumaniano, es imperativo analizar su punto de partida. La crítica y la superación del estructural funcionalismo clásico liderado por Talcott, mientras que Talcott asumía que la sociedad era un sistema unificado que buscaba el consenso a través de valores compartidos y estructuras preestablecidas que cumplían funciones fijas. Neumann invierte los términos en la ecuación metodológica. Para Neumann, la estructura no era o no es lo primario ni lo permanente. El pensador alemán sostiene que la sociedad moderna está marcada por una complejidad contingente y caótica que aborda cualquier intento de desorden predeterminado. Por lo tanto, el neofuncionalismo lumaniano abandona la búsqueda nostálgica de la integración social universal para poder concentrarse en explicar cómo los sistemas logran mantener su identidad y cómo operan de manera autónoma en medio del entorno persistentemente amenazante y desorganizado. El giro radical de la estructura y sus funciones. El primer gran pilar de la reformulación lumaniana consiste en sustituir el viejo paradigma metodológico que dividía la realidad entre el todo y las partes por el nuevo paradigma basado en la distinción fundamental entre el sistema y el entorno. En el neofuncionalismo, un sistema no puede existir de forma aislada ni definirse únicamente por sus componentes internos. Un sistema se constituye y se define exclusivamente mediante su diferencia respecto a un entorno. El entorno representa todo aquello que no es el sistema, constituyendo una fuente inagotable de complejidad, ruido e imprevisibilidad. La frontera que separa al sistema del entorno no es una barrera física, sino una distinción operativa y lógica. De este modo, el análisis político contemporáneo aprende que la institución gubernamental no son islas, sino son sistemas dinámicos cuya existencia misma depende de su capacidad constante para marcar una línea divisora frente al caos exterior. La definición lomaniana del sistema social. Uno de los postulados más provocadores y contraintuitivos de Luhmann es su definición del sistema social. A diferencia de la sociología tradicional y de la ciencia política clásica, que asumen que la sociedad está compuesta por seres humanos, por individuos o por acciones, el neofuncionalismo lumaniano afirma categóricamente que los sistemas sociales no están compuestos por personas, sino única y exclusivamente por comunicaciones. Para Alemán, las personas pertenecen al entorno del sistema social. La sociedad es una red clausurada de comunicaciones que producen a partir de comunicación previa y que generan las condiciones para comunicaciones futuras. Si la comunicación se detiene, el sistema social desaparece instantáneamente. Entonces, bajo esta óptica, el Estado
Los partidos políticos y las administraciones públicas deben de ser analizados como o flujos interrumpidos de mensajes, decisiones oficiales y discursos dotados de sentido que se enlazan unos con otros de forma sistémica. El ser humano fuera del sistema. La tesis lumaniana de los seres humanos están fuera de la sociedad suele generar confusión en los primeros acercamientos, pero ésta posee un rigor metodológico impecable. Newman no niega la existencia material ni la importancia de las personas, simplemente las reubica teóricamente. Entonces, los individuos con sus cuerpos biológicos y con sus mentes reflexivas son conceptualizados como sistemas psíquicos, los cuales forman parte del entorno del sistema social. Los sistemas psíquicos operan mediante la conciencia y el pensamiento, mientras que los sistemas sociales operan mediante la comunicación. Ambos sistemas son completamente independientes en sus operaciones internas, pero coexisten en la relación de interdependencia recíproca. El sistema social necesita de los sistemas psíquicos como soporte material y perturbación constante, pero la conciencia individual nunca puede ingresar directamente a la red de la comunicación social. Solo puede provocar estímulos que la comunicación procesará bajo sus propias reglas. La clausura operacional. El concepto de clausura operacional es fundamental para poder entender la autonomía de los sistemas en el neofuncionalismo. Newman postula que los sistemas sociales son operativamente cerrados, lo que significa que el sistema produce todos sus elementos y operaciones internas a través de sus propios mecanismos. Esto sin recibir órdenes, códigos directos ni energía operativa desde el entorno. Un sistema social no puede importar operaciones de fuera. Por ejemplo, el sistema jurídico solo puede determinar qué es legal o ilegal utilizando las leyes y procedimientos que el propio sistema jurídico ha creado. Ni la moral individual, ni la presión económica, ni los deseos de un político pueden dictar una sentencia judicial si no se traducen previamente al lenguaje estrictamente legal. La clausura operacional garantiza que a pesar de las inmensas presiones externas, el sistema mantenga su coherencia interna y su capacidad de autoorganización. La autopoiesis social. Tomando prestado el término de autopoiesis de los biólogos chilenos Humberto Maturana y Francisco Varela, quienes lo acuñaron para poder explicar la capacidad de las células vivas de producirse a sí mismas, Newman realiza una audaz traslación al ámbito social. El neofuncionalismo afirma que estos sistemas sociales son autopoéticos porque se autorreproducen de manera autónoma y continua a sí mismos. Cada comunicación dentro de una organización pública o de un sistema político es producida por una red de comunicación de esa misma organización y a su vez es indispensable para dar vida a la siguiente comunicación. La autopoiesis social significa que la estructura administrativa posee una inercia de supervivencia biológica. Tiende a regenerarse, a expandirse y perpetuarse a través de sus propias rutinas operativas, lo que explica por qué muchas burocracias estatales continúan funcionando de la misma manera exacta a pesar de los cambios de gobierno o de las crisis del entorno. La reducción de la complejidad como función primordial. El neofuncionalismo lumaniano, la función principal de cualquier sistema social no es la de alcanzar la justicia, el desarrollo o el bienestar general, sino el de cumplir con la tarea abstracta de la reducción de la complejidad. El entorno exterior es infinitamente complejo, lleno de posibilidades, de riesgos y de información desestructurada que el sistema no puede procesar en su totalidad de golpe. Si un gobierno intentara atender cada demanda individual de cada ciudadano exactamente en el momento y forma en la que se produce, colapsaría de inmediato. Por lo tanto, el sistema político administrativo construye estructuras internas, leyes, presupuestos y ventanillas de atención que actúan como estos filtros selectivos. Estos filtros transforman la inabarcable complejidad del entorno en problemas simplificados y manejables, permitiendo al Estado tomar decisiones estables frente a la incertidumbre del mundo real. La autorreferencia y la flexibilidad, el sistema mirándose a sí mismo.
Un rasgo distintivo de los sistemas sociales avanzados es la teoría de Luhmann, es su capacidad de autorreferencia y de reflexibilidad. Esto significa que el sistema tiene la facultad metodológica de observarse a sí mismo, de tomarse como objeto de su propia comunicación y de evaluar sus propias operaciones internas. Los sistemas no solamente reaccionan mecánicamente ante los estímulos que provienen del exterior, sino que reflexionan sobre sus propios rendimientos históricos. En el campo de la administración pública, la autorreferencia se materializa en los mecanismos de auditoría interna, las evaluaciones de impacto de políticas públicas y los procesos de reforma del Estado. A través de la reflexibilidad, el sistema burocrático establece una comunicación interna sobre cómo se está comunicando, permitiéndole corregir sus fallas, rediseñar su estructura y optimizar su autopoiesis sin tener que perder su identidad esencial. La diferenciación funcional de la sociedad. Para Niklas Luhmann, la transición fundamental hacia la modernidad se caracteriza por el paso de la sociedad estratificada, que es dividida en clases o estamentos rígidos, a una sociedad marcada por la diferenciación funcional. La sociedad contemporánea ya no posee entonces un centro único, una cúspide jerárquica, ni una moral universal que lo controle todo. En su lugar, la sociedad ya se ha fragmentado en múltiples sistemas parciales autónomos, cada uno de los cuales se especializa entonces en resolver un problema funcional específico de la colectividad. De este modo coexisten de manera horizontal el sistema de la economía, el sistema del derecho y el sistema de la ciencia, el sistema de la religión y el sistema de la educación y, por supuesto, el sistema de la política. Ningún sistema entonces es superior a otro, sino que cada uno se va a encargar de operar bajo su propia lógica interna y de esta forma ninguno puede sustituir entonces las funciones de los otros sistemas. El sistema político lumaniano, el código binario y la función específica. Al aplicar el neofuncionalismo al ámbito de poder, Newman define el sistema político como uno de los subsistemas diferenciados de la sociedad moderna, cuya función específica es la de garantizar la capacidad de toma de decisiones colectivamente vinculantes. Para lograr esta función y mantener su clausura operacional, el sistema político utiliza un código binario universal y excluyente, la distinción entre gobierno y oposición, o detener o detentar el poder frente a no detentar el poder. Todas las comunicaciones, discursos, debates parlamentarios, estrategias partidistas que ocurren dentro del sistema político se estructuran a partir de este código. El sistema procesa la realidad preguntándose constantemente si una acción fortalece la posición del gobierno o favorece la posibilidad de la oposición, convirtiendo este código en el motor de la dinámica política contemporánea. Ahora, los medios de comunicación simbólicamente generalizados. Para facilitar los flujos de comunicación y asegurar que las decisiones se acaten sin necesidad de recurrir constantemente a la fuerza física, la sociedad moderna ha desarrollado los llamados medios de comunicación simbólicamente generalizados. En la economía, este medio es el dinero, en la ciencia es la verdad y en el derecho es la justicia. En el sistema político, el medio de comunicación simbólicamente generalizado es el poder. El poder no es una propiedad material que alguien guarde en una caja fuerte, sino que es un código de comunicación que condiciona el comportamiento del receptor, logrando que éste acepte las decisiones del emisor como premisas de su propia conducta. El poder a través del sistema social permitiendo que las órdenes administrativas se ejecuten con fluidez, simplificando drásticamente las interacciones entre los gobernantes y los gobiernos. Y por último, el sistema de la administración pública y su acoplamiento estructural. Dentro del gran sistema político, Luhmann identifica tres subsistemas interconectados: la política, el público y la administración pública. La administración pública es el brazo técnico y burocrático encargado de ejecutar materialmente la decisión vinculante, para interactuar con otros sistemas de la sociedad, como la economía o el derecho, sin tener que romper su clausura operacional. La administración pública recurre a los acoplamientos estructurales, y un acoplamiento estructural es un canal institucionalizado que permite a dos sistemas diferentes ser altamente sensible a las perturbaciones del otro sin tener que mezclarse.
Por ejemplo, el presupuesto público es un acoplamiento estructural perfecto entre la política y la economía, ya que este permite que las decisiones de poder afecten el flujo de dinero sin que los políticos controlen directamente las leyes del mercado. Y con esto vamos a dar por cerrada esta cápsula número 8. Nos estaremos viendo en la siguiente cápsula. Les agradezco mucho la atención prestada.